retomando la anterior explicación de lo que viene siendo la unidad 1 y 2, entramos a lo que es a la unidad 3, donde ya no solamente calculamos dos eslabones, sino que también calculamos ahora tres eslabones, tres eslabones, ahí entra, a pesar de que nuestro brazo cuenta con únicamente dos ejes, también hay un eje que hay que considerar que viene siendo el eje del espacio del trabajo. Entonces, ya nuestro plano, anteriormente solamente considerábamos dos dimensiones o dos ejes, que viene siendo el eje X y el eje Y. Pero en este caso, ahora las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a considerar el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Por qué? Bueno, nuestro brazo pues va a contar con dos eslabones, pero aparte del movimiento que genera pues también digamos que ya ahora, digamos que el movimiento al calcular tres ejes viene siendo como de pues eslabón 1 del brazo, el segundo ángulo del eslabón que viene siendo el eslabón 2, pero también este tiene un campo de trabajo que puede ser pues alrededor. Bueno, pues este campo de trabajo donde flexiona aquí, acá, pero también puede girar sobre sí mismo, es ahí donde se plantea o se considera lo que viene siendo el eje Z, el eje Z en este caso, donde nosotros vamos a generar un ángulo de la sombra de nuestro brazo robótico. Entonces, para nosotros llevar a cabo esta ecuación, pues lo mismo, son entidades trigonométricas. Entonces, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras una vez más. Ya saben, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a coseno al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Bueno, aquí podemos considerar el diagrama. Ya vemos el eslabón 1, eslabón 2, y aquí en líneas punteadas podemos ver lo que viene siendo la consideración del ángulo de la sombra. Entonces ya tenemos Q1, Q2, Q3, y recordemos que para nosotros poder resolver esta problemática, esta ecuación, tenemos que considerar obviamente los ángulos 1 y 2 para nosotros poder obtener el ángulo 3, porque al fin y al cabo pues la ecuación tiene que tener congruencia. ¿Por qué? Porque se consideran, como anteriormente había dicho, la distancia final del brazo, y también se considera la parte de la sombra. Entonces pues por eso van una de la otra, porque vienen siendo el mismo. Entonces pues iniciamos. Ya una vez sabido nuestra ecuación que nos va a ayudar a calcular esto y analizado el diagrama, podemos concluir que sacamos que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado va a ser igual a L3 seno de Q3 al cuadrado más L2 más L3 coseno de Q3 al cuadrado. Entonces resolvemos esta ecuación y queda de la siguiente manera. Bueno, despejamos. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado va a ser igual a L3 seno al cuadrado de Q3 más L3 al cuadrado coseno de Q3 más L2 al cuadrado más 2L al cuadrado L a la 3 L3 coseno de Q3. Ya una vez analizado esta parte, pasamos a la siguiente, donde nuestra ecuación queda de la siguiente manera. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado va a ser igual a L3 al cuadrado multiplicado por seno al cuadrado de Q3 más coseno al cuadrado de Q3 multiplicado, cerramos paréntesis, más L2 al cuadrado más 2L2 L3 coseno de Q3. Realizamos la ecuación, la reducimos aún más, y lo próximo que nos queda, o lo más cercano que nos queda ya, viene siendo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos L3 al cuadrado menos L2 al cuadrado dividido entre dos veces L2 y L3. Y esto va a ser igual a coseno de Q3. Nosotros pues pasamos, hacemos las entidades trigonométricas y pasamos al siguiente paso.
Aquí que tomamos una retroalimentación o algo por el estilo. Dice que seno al cuadrado de Q3 va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado de Q3. Entonces, ya una vez sabido este dato, hacemos el siguiente movimiento, donde decimos que seno al cuadrado de Q3 va a ser igual a 1 menos, y entre paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos L3 al cuadrado menos L2 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 L2 y L3, entre paréntesis. Entonces esto va a ser igual a lo que viene siendo seno al cuadrado de Q3. Y ya despejando de tal manera que nos quede únicamente Q3, la respuesta final para tener en consideración el espacio de trabajo, o sea Q3, el ángulo final sería que Q3, el ángulo 3, sería igual a arco tangente, y pues aquí es como una especie de sándwich donde dice que 1 menos, abrimos paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos L3 al cuadrado menos L2 al cuadrado, todo esto dividido entre 2 L2 L3 y entre paréntesis en sí mismo al cuadrado, va a dividir todo este problema, va a dividir abajo y va a dividir a lo que viene siendo x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado menos L3 al cuadrado menos L1 al cuadrado dividido entre 2 L2 L3. Pues nosotros despejando estos valores obtenemos lo que viene siendo Q3, y con esto pues ya digamos que tenemos los cálculos para nosotros poder saber el movimiento, en qué dirección, en qué punto, la distancia. Toda esta ecuación nosotros podemos calcular ya ahora sí de buena manera o manipular de buena manera el brazo, que de hecho todo esto se digita en un código el cual nos pide de hecho estos tres datos para nosotros poder manipular el brazo.